Dice así la palabra de Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Hoy me gustaría hablarles de este rey, de Josías, rey de Jerusalén, rey de Judá. Este muchacho no fue criado en la fe, como tal vez podemos suponer, de un hombre que caminó de acuerdo a los principios bíblicos. Por lo menos él no obtuvo un ejemplo, pues su padre había reinado sobre el pueblo judío 2 años. David no era su padre, como dice ahí. Esto se utilizaba en la Biblia cuando había alguien que había decidido seguir los caminos de David, y como era parte de su genealogía, entonces decían como David su padre. Amén, porque estaba dentro de la genealogía. Amén. Así que David no había sido su padre, Amón había sido su padre, y Amón había sido un rey perverso, un hombre perverso. Al punto, fue tan perverso que Dios cortó su reinado y solo duró 2 años. Su abuelo no había sido tampoco un ejemplo. Manasés, el rey Manasés, que por 55 años había reinado sobre Judá y lo había gobernado como un hombre perverso e idólatra. Por lo cual, el reino de Judá por 57 años había sido un reino de maldad. No había sido un reino de bendición. No había inspiración por 57 años. La nación estuvo bajo un reinado de pecado. Así que yo creo que nadie en esa generación había visto algo bueno. A lo mejor los más ancianos en su niñez pueden recordar algún reino de bendición, pero la gran mayoría de la nación estaba bajo la influencia de maldad. Y Josías genera un cambio profundo en su reino. Seguramente, al ser hijo del rey, durante sus primeros 8 años de vida, en su infancia, recibió educación por parte de tutores, de maestros, que le enseñaron las letras, las sagradas escrituras y, por supuesto, la historia de los reyes de Israel. Pues, obviamente, él sería a futuro el siguiente rey. Así que a él se le tenía que enseñar la historia del pueblo de Israel desde sus principios, desde el nacimiento de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, quien fue Israel, la historia de las 12 tribus, la historia de Egipto, la historia de la conquista, los jueces, los reyes, empezando por Saúl hasta llegar a él mismo. Amén. Así que lo que yo puedo ver claramente, lo que yo puedo entender es que la historia de David impactó a Josías. Le impresionó su integridad, su santidad, sus escritos, los salmos, el testimonio, el amor a Dios, el temor a Dios. Y cómo él fue quien tomó la decisión de no ser como su padre Amón ni como su abuelo Manasés, sino que hizo como David lo había hecho. Así que él renuncia al ADN de maldición y abraza el ADN de bendición. Amén. Y su reino fue próspero. Dale un fuerte aplauso al rey.
Yo no sé si tú estás entendiendo bien lo que quiere decir esto del ADN. En estos tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de este avance de tecnología y de ingeniería genética, esta manipulación de toda esta información del ADN y de las células, de cómo se multiplican, cómo las células se parten en dos y etcétera, etcétera. Bueno, pues hay unos personajes dentro de estas células que se llaman genes. Y en este estudio del ADN, una persona, dentro de estas células, esto que se llama gen, cuando la célula se divide en dos, su tarea es tomar las características de la célula original y llevarlas a la nueva célula. Entonces, si resulta que este tenía la nariz aguileña. Si el color de la piel era moreno, entonces tomamos ese color y lo ponen allí. El color de los ojos, el color del cabello. Pero también, escúchame bien, se pasan en los genes muchas cosas que son de la personalidad de tus ancestros, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Y por eso ustedes ven que a lo mejor eres igualito a tu abuelo o a tu padre, o tu hijo es igual a tu papá, o es igualita a su madre. ¿Por qué? Porque se transfirieron cosas en el ADN a los hijos. Hijos que ni siquiera conocen a sus padres, que nunca lo conocieron porque a lo mejor murió cuando él era muy chiquitito. Resulta que el niño crece y tiene actitudes que son como su papá. Y dices, ¿cómo es posible si nunca lo conoció? Es porque va en los genes. Tiene ese ADN. Amén. Por ejemplo, las inclinaciones. La Biblia habla en el Salmo 51 de la maldad de los padres y parece que uno lo trae consigo. Parece que uno lo lleva a cuestas. La inclinación de maldad que en ellos hay también viene en el ADN. Heredamos un ADN físico, pero también empezamos a heredar un ADN espiritual del carácter y del temperamento. Está ahí. Y esta tarde estoy hablando específicamente sobre ese ADN espiritual, no el físico, porque aún el físico se puede cambiar. Michael Jackson era negrito y acabó siendo blanco. Se puede cambiar. Alteraciones. Pero esas alteraciones también pueden ser en el mundo espiritual, también puede ser en el espiritual. Amén. Podemos hacer alteraciones en nuestro ADN espiritual. La Biblia habla que en ese tiempo de los reyes, fíjate, algo que me impactó, y fue cuando Dios desecha a Israel y le dice, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 14, dice, mas ellos no obedecieron e endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. O sea, ellos endurecieron su cerviz como ya lo habían hecho sus padres. Es decir, que Israel y sus reyes era gente de cabeza dura. Cuando la Biblia habla de duros de cerviz, quiere decir testarudos. Gente testaruda, gente cabezona, gente de cabeza dura. Cabeza dura para Dios. Y cabeza dura es como cuando tú tienes un caballo y quieres que él cruce y no te responde. Es terco. Es como una mula, como un burro, que es difícil de moverlo cuando es obstinado. Amén. Y dice la Biblia
que toda esa generación era así. Así eran sus padres. Es decir, que cada niño que nacía, no solo se le decía, mira, si tiene los ojitos del padre, si tiene el pelo como la mamá, y es igual de cabezón que su padre. Así, es igual de cabezón que el padre, terco como el padre. Yo sé que muchas mujeres se identificarán, seguro. Dirán, uy, no sabes tú cuántas veces pienso eso de mi hijo. Heredaban lo mismo, era gente obstinada. Pero viene aquí un rey llamado Josías, en el cual su papá tenía la cabeza dura, su abuelo tenía la cabeza dura, pero él dijo, yo no voy a ser un testarudo, yo no voy a ser alguien ni como mi padre ni como mi abuelo, yo voy a ser como mi antepasado David, un hombre rendido al Espíritu de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Los genes. Él escogió lo mejor de los genes espirituales de sus padres, de sus antecesores. Y yo esta tarde quiero animar a la iglesia, pues la Biblia dice en Ezequiel que a veces un padre malo, perverso, que Dios va a juzgar por lo que hizo, tiene un hijo, pero ese hijo dice, yo no voy a ser como mi padre. Si él decide caminar en santidad, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Eso es lo que Dios promete en Ezequiel. Y aquí, en esta escritura, nos muestra un cambio genético. Quiero hablarles a todos ustedes y a los que nos están viendo. Todos tenemos unas características de nuestros padres, pero no tenemos por qué abrazarlas todas. Algunas se pueden corregir. Algunas se pueden cambiar con una decisión. Están ahí. Ustedes tienen cosas buenas de sus padres que pueden sacarlas. Cosas positivas. Amén. Hay cosas que tú tienes ahí en el ADN que son buenas, pero no las estás dejando fluir. Y yo sé que podemos hacerlo. Que tú tienes cosas que aunque la gente puede decir, o tú mismo puedes decir que no te guste, que son cosas que son igual a tu padre, a tu madre, a tu abuelo o a tu abuela, tú puedes desecharlas y coger lo mejor de cada uno. Lo mejor de cada uno. Está ahí en tu ADN. Es parte tuyo. Es un gen que está dormido y tú puedes despertarlo y lo malo puedes sepultarlo. Hay un ADN que es también espiritual que me gustaría mucho que tú lo tuvieras en cuenta, que prestases atención. Porque fíjate lo que la Biblia dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras, iglesia, consideren a sus pastores, consideren su conducta y abracen el ADN espiritual de ellos. Imítenlos en su fe. Ustedes pueden tomarlo. Nosotros y vosotros tenemos ese ADN. Los apóstoles dejaron ese ADN. Y nosotros podemos tomarlo. Eso es lo que a mí me gustaría. Que cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo a través de internet, tomen de ese ADN y que de esta iglesia se diga, de cualquiera que venga aquí, diga, wow, esta es una iglesia como la iglesia primitiva. Porque es una iglesia que ha tomado del ADN mismo de los apóstoles.
Amén. Así que vamos a resucitar ese ADN apostólico en esta iglesia. Amén. Amén. Y vamos a desechar ese gen malo, ese ADN malo. Hay personas que no pueden recibir nada espiritual porque fueron enseñados en contra de cualquier movimiento espiritual. Y hasta que no deseches ese ADN que otro introdujo ahí en tu vida, no vas a poder vivir en lo sobrenatural. Tienes que renunciar a esa formación espiritual errada. Renuncia a parecerte a Amón, renuncia a parecerte a Manasés y toma una decisión como la tomó Josías. Herencia espiritual bendita. Tú puedes renunciar a la enseñanza sobre gente que fue enseñada sobre el anti-Espíritu Santo. Ya nadie, no creen en el movimiento, en que el Espíritu de Dios pueda tocarlos, pueda sanar sus vidas. En lo anti-sobrenatural, en la anti-prosperidad, en lo que te vacunaron. ¿Por qué muchos no reciben la bendición? ¿Por qué muchos no reciben la bendición? Por una formación heredada. Y critican la obra y critican a los hombres de Dios. Y cuando Dios los está bendiciendo, los critican por su formación. Y lo único que tienen es cerrada su puerta para que Dios los bendiga a ellos. Porque nosotros, y la gran mayoría de los que nos ven y de los que están aquí, hemos tenido una formación antiprosperidad, porque nos enseñaron que ser santos era ser pobres. Se nos enseñó que los hombres de Dios no tenían posesiones terrenales, que todas eran celestiales. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran conocido a Abraham? Seguramente lo hubieran satanizado, fijo, seguro. Si hubieran conocido a David, si hubieran conocido a Salomón, a Job, que Dios dice que no había otro hombre como él en toda la tierra y era el más rico de los orientales. Si esa filosofía fuera verdad, Job sería el hombre más pecador de todos los orientales. Pero Dios dijo, él es el hombre más justo que tengo ahora mismo sobre la tierra. Y era el hombre más rico. Pero a nosotros nos enseñaron mal y por eso resistimos y lo único que hacemos es daño espiritual. La Biblia dice, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y eso es lo que les estoy llamando a hacer hoy. Padres, saquen lo precioso de lo vil, de los pastores, de los predicadores, saquen lo precioso de lo vil, para que ustedes sean como la boca del Señor. Tú puedes aprender y traer algo a tu ADN. La Biblia dice que la gente que se le unió a David en la cueva de Adulam era gente endeudada, fracasada y afligida de espíritu. Pero David era un vencedor de gigantes y se unieron a ese hombre. Y cuando termina su vida, la Biblia llama a estos hombres que eran afligidos, endeudados y fracasados, valientes y vencedores de gigantes. Amén. ¿Qué creen que dirán ahora sus hijos? Mi padre es un vencedor de gigantes. Y ellos empezaron a tener un nuevo ADN de vencedores de gigantes. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de ti y de mí hay dos naturalezas. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo con el ADN de Dios y lo llamó hijo de Dios. Adán era hecho a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Tenía el ADN de Dios. Podía gobernar, podía sojuzgar,
tenía sabiduría, entendimiento, tenía todo el ADN divino. Pero cuando pecó, renunció al ADN de Dios y abrazó el ADN de Satanás, que es ruina, maldición, esclavitud. Y nosotros, tú y yo, heredamos el ADN de Adán. Eso está en nosotros. El hombre viejo, el perdedor, el pecador, el injusto, el iracundo, con nombre con todas las maldades. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, di conmigo, amén, nuevamente nos implantó el ADN celestial. Y somos ahora hijos de Dios. Y por eso la Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dentro de nosotros hay dos hombres, uno viejo con un ADN maldito y uno nuevo con el ADN de Jesucristo. Ese ADN que es vencedor, que es de reyes, que es de sacerdotes, próspero, poderoso y ungido. Está dentro de ti y de mí. A veces caminamos y pensamos que no vamos a poder adelantar o que no vamos a poder llegar a nada. ¿Por qué? Porque hay patrones que se repiten en nosotros, cosas que están ahí, pero que vienen porque vienen adheridas a nosotros por toda nuestra ascendencia. Papás, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Eso va en la sangre. Pero nosotros estamos marcados con un nuevo ADN que fue el que Dios implantó cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese ADN está en nosotros. Tenemos el ADN celestial. O sea, nosotros podemos elegir, podemos ser como Josías. Josías, si mira para atrás, ve al padre que era un cabestro y al abuelo que era más cabestro todavía. 57 años de destrucción, de pecado y de inmoralidad. No había un ejemplo, no podía decir, ay, mi padre, o no, mi abuelo. No podía. Entonces tuvo que tirar de archivo. Y leyó quién era David. Un hombre valiente, un hombre guerrero, que amaba al Señor. Sí, que tuvo sus errores, pero que él nunca se separó de Dios, que nunca quiso que el Espíritu de Dios se separara. Él peleó la bendición. O sea, él vio y dijo, eso está en mi ADN, eso está ahí, es mío. Yo lo quiero, yo no me quiero parecer a estos, yo quiero parecerme a David. Y sabes que en ti y en mí está el ADN de David, un ADN espiritual que está ahí, de Abraham, de Isaac, de los hombres de Dios en la Biblia, de los apóstoles. Y tú y yo tenemos que pelear esa bendición. Desecha todo gen que viene de tu estirpe, que te atrasa y te frena y no te deja avanzar. De esas inclinaciones que te llevan al pecado. Matrimonios, padres que se divorciaron porque el padre era un pendenciero. Le gustaba más una falda con tonto un lápiz. Y se le iban los ojos detrás de la falda y al final traicionó a la mamá, hizo todo un trafullo en la casa, se divorciaron y lo mismo pasó con los abuelos y tal. Y hay una inclinación que te lleva a ello porque va en el ADN, pero tú hoy le puedes meter el bisturí y sacarlo y cortarlo de tu vida y decir, no, yo soy un hombre que va a vivir en santidad. Yo no abrazo esto. De hoy en adelante ya no se dirá más que mi apellido viene
pegado a infidelidad, divorcios y cosas ahí. No, no, no. A partir de hoy mi apellido será sinónimo de santidad, será sinónimo de un hombre de Dios, de una estirpe que será para la gloria de Dios a partir de ahora. Amén. Porque todo es lo que tú decidas. Es lo que decidas. ¿Qué vas a decidir? Josías no le quedaba más. Josías era, o abrazo esto, o a ver qué hago. Y escúchame bien, era un niño cuando empezó a reinar. Josías era un niño, así que yo le hablo a los jóvenes y a los jóvenes de otras edades. También. Si pudo un niño de 8 años llegar a esa conclusión, ¿a qué puedes llegar tú? ¿A qué conclusión puedes llegar tú? Dime, ¿tienes tiempo para hacerlo? Sí, claro que sí. Tú hoy puedes tomar esa decisión. Toma esa decisión. Porque a veces te digo algo, yo hablo con gente y me dicen cosas que me da mucha pena cuando veo personas que están orgullosas de un carácter podrido. Es que yo soy una mujer de carácter. O es que yo soy un hombre de carácter. Y lo que tiene es un carácter podridísimo. Que o Dios se lo cambia o se va a morir así. O sea, no te enorgullezcas de porque tengas un carácter explosivo porque lo tenía tu padre o lo tenía tu abuelo. No, es que yo soy como mi padre. Somos de carácter fuerte, de carácter explosivo. No, tienes un carácter podrido como lo tuvo tu padre, que le trajo un montón de problemas y también te los va a traer a ti. Mejor arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile que te cambie ese carácter y ponga un carácter bondadoso, un carácter de hombre de mansedumbre. Porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu, la ira no es un fruto. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando tú tienes ese fruto del Espíritu, porque ser manso no es ser tonto. Ser manso es tener el carácter bajo control. Amén. O sea, yo puedo ser un hombre de carácter, estar en mi sitio siempre y no tener que andar por ahí como caballo, ¿cómo es? Como pollo sin cabeza para demostrar que soy un hombre de carácter. No, no me hace falta. Yo soy un hombre de carácter. No me hace falta gritar alto para que lo que yo diga se cumpla o se haga. Amén. Pero hay gente que parece que si gritas más alto, como que tienes más carácter. No, si gritas más alto, lo que no tienes es educación. Amén. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad tenemos que cambiarla. Cambia tu mentalidad. Hoy toma la decisión. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos podido identificar cosas en nuestro carácter, en nuestra vida, cosas que arrastramos que no son de Dios. Que son cosas que están atrasando y retrasando durante mucho tiempo, lleva ya, es como una bolsa o como una carga que tú estás llevando, pero que ya te acostumbraste. Ya te acostumbraste a llevarla, ya es parte de ti. Ya forma parte de tu carácter, forma parte de tu vida y para ti es normal. Y no lo es. Y cuanto más tiempo tardes en meterle el bisturí y cortarlo, más tiempo vas a tardar en llegar a tu propósito. Porque Dios lo que quiere es que tú llegues a tu propósito, pero que tú tomes decisiones, que tú llegues y seas alguien que decida qué tomar. Porque Josías no habría llegado a ser lo que fue si él hubiese abrazado las cosas de Manasés o las cosas de Amón, su padre. Pero la Biblia dice que él era como David, su padre. O sea, quizás David sería su recontratatarabuelo. Pero date cuenta que la línea pegó un salto de Josías a David. Saltó por encima de los otros reyes que estaban dentro de su genealogía para empatarlo, para decir, él era como este. Así. No era igual a todos los demás, sino que era igual a David.
Tú imagínate que de ti el Señor diga, este es igual que Abraham mi siervo, o es igual que Josué mi siervo, o es igual que Moisés mi siervo, o es igual que uno de los apóstoles, o que es igual que, y te compare con alguien que fue de bendición dentro de tu gen espiritual. Porque hay un gen, hay un ADN espiritual que ha sido marcado en ti cuando tú aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Suba la alabanza, sí. Así que hoy vamos a hacer ingeniería genética. Amén. Hoy vamos a sacar el ADN maldito y vamos a tener un ADN bendito. Hoy vamos a sacar lo precioso de lo vil para que seamos como la boca del Señor. Así que si alguien en este lugar dice, yo he tomado lo malo de mis padres y ni siquiera lo bueno de ellos, yo he tomado lo malo de algunos predicadores que critican, que son escépticos, y no he tomado lo bueno de los hombres de la fe, si alguno dice, yo he dejado que reine el hombre viejo y no el hombre nuevo, venga aquí y dígaselo al Señor. Y haz genética espiritual hoy aquí delante del Señor. Pónganse de pie y vengan aquí, que vamos a pasar bisturí a todo aquello que te está retrasando en tu vida espiritual. Amén. Y aquellos que nos están viendo por televisión, quizás diga, sabes, no sé qué hacer, he luchado, he peleado contra esto, contra aquello, no sé cómo deshacerme, no sé cómo deshacerme de este carácter o deshacerme de este temperamento, no sé cómo hacer, porque siempre me pasa lo mismo en los negocios, como mi papá era bueno en los negocios, pero no hacía las cosas a derecha siempre. Y me está pasando lo mismo, tengo una inclinación hacia hacer las cosas no del todo correctas, porque así he sido enseñado. Bueno, y tienes que tomar la decisión de hacer las cosas correctas, así como Dios lo enseña, porque entonces vas a prosperar en tu camino. Amén. ¿Sabéis? Yo era una persona así. Yo era una persona que siempre que creía que la mejor manera, yo me creía más listo que nadie. Más listo que nadie, yo me creía más listo que nadie. Y yo enseguida le sacaba la vuelta a todo. Era capaz de vender un frigorífico en el Antártida. Vender hielo a los esquimales. Lo que fuese. Entonces, un día me di cuenta que tan inteligente no era, porque no tenía nada. Habiendo tenido mucho, me vi sin tener nada. Y dije yo, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Dónde está toda esa inteligencia que yo creía que tenía? ¿Dónde está toda esa destreza que tenía en los negocios y en esto y en aquello? Y al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Cuando yo decidí por Cristo y comencé a hacer las cosas bien, aun a pesar de mi pensamiento, porque claro, mi pensamiento tuvo que cambiar. Mi forma de hacer las cosas tuvo que cambiar. Mi forma de pensar, todo tuvo que cambiar. Dios cambió el viejo hombre. Pero yo tuve que tomar decisiones. Yo te puedo decir algo. Hoy es el día que realmente tengo mucho más de lo que tuve nunca. Y no es incluso por posesiones, no. Entenderme bien. Es porque hoy día yo vivo con paz, vivo tranquilo y lo que tengo no le debo a nadie. Es mío. Poco o mucho es mío y no se lo debo a nadie. Entonces, cuando yo veo eso, realmente le doy la gloria a Dios, porque en las cosas que yo pensé que eran muy inteligentes, hoy me doy cuenta que era un idiota. Y a los que yo pensaba que eran idiotas, ahora me doy cuenta que aquellos sí eran inteligentes. Así que yo te quiero dar un consejo.
donde tú piensas que puede ser, que esto, que aquello, bueno, sea así, algo asado, tal, pum, por aquí, por allá. Olvídate. ¿Sabes dónde vas a ir así? Oh, pum. 100%, no creas tú, dices, bueno, a lo mejor en un 10% me salvo. No, no, no. Ah, ese es el fin. Y te lo dice uno que ya hizo así, subió, volvió a caer, subió, volvió a caer otra vez, como 30 veces, así, no me cansaba, era como ya era por deporte, ya era por deporte ya. Te lo digo. Pero cuando yo decidí, se me cayó la venda, realmente Dios tocó mi cabeza y me dio sabiduría. Y me dijo, no, Antoñito, eso no es así, mira, ven, tic. Y me di cuenta de las cosas. Dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto es lo que Dios quiere para ti. Escúchame bien. Dios lo que quiere para ti es bueno, agradable y es perfecto. Es perfecto. No te creas ni más inteligente que nadie, ni más sabio que nadie. Sujétate a lo que Dios dice. Haz como Dios dice. Y yo te digo a ti que tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Levanta tus manos ahí. Da un aplauso al Rey. Levanta tus manos ahí. ¿Cuántos han identificado ya cosas que dicen, yo aquí tengo que meterle bisturí, madre mía, el bisturí que yo tengo que meter aquí? En mi casa tengo que meter, no bisturí, tengo que traer una sierra mecánica. Tengo que hacer así y empezar a cortar, porque es mucho lo que hay. Es mucho. No se salva ni el perro, no se salva ni el apuntador. Cuando yo miré para atrás en mi genealogía, hice así, me dio hasta miedo me dio. Dije yo, aquí hay que meterle, madre mía, a entrar con dinamita, con barreno hay que entrar. Madre mía lo que hay que cortar aquí. Pero gloria a Dios, porque yo tomé una decisión de que de hoy en adelante mis descendientes y los hijos de mis hijos y los hijos de mis nietos y bisnietos así irán de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén. Amén. Porque yo le meto el corte a lo que viene de atrás. Le meto el corte a todo lo que viene de atrás. No lo quiero en mi vida. No lo quiero y así tú tienes que hacer hoy. Amén. Todo lo que tú incluso has dicho, bueno, pues esto o esto, no, métele el hachazo, olvídate, métele el hachazo. No te arriesgues, hazme caso, no te arriesgues. Mejor que Dios haga todo nuevo en tu vida, todo nuevo, porque entonces vas a ver la gloria de Dios.